Imagina un mundo donde tu peor pesadilla no es algo que ves, sino algo que ni siquiera sabes que existe. En la oscuridad de la noche, lejos de miradas curiosas, un experimento oscuro estaba a punto de comenzar. En los años 50, mientras el mundo estaba distraído por la Guerra Fría, la CIA estaba ocupada creando lo que sería uno de los proyectos más perturbadores y secretos de la historia, el MK Ultra. No era una película de terror, pero podría haberlo sido. Tenían una misión, dominar el control mental, pero no era cualquier mente. Eran las mentes de ciudadanos estadounidenses, personas como tú y como yo, que estaban siendo utilizadas como marionetas sin siquiera darse cuenta. Y lo más aterrador, la verdad estaba escondida a plena luz del día, donde nadie pensaría en mirar. ¿Alguna vez te has preguntado hasta dónde puede llegar un gobierno en nombre de la seguridad nacional? En los Estados Unidos, la tierra de la libertad, algo oscuro estaba ocurriendo. Personas comunes, estudiantes, pacientes de hospitales, incluso miembros de las Fuerzas Armadas, estaban siendo arrastradas a una pesadilla de la que nunca podrían despertar. Creían que estaban recibiendo tratamientos médicos, participando en investigaciones inofensivas. Pero la realidad era mucho más cruel. Estas personas no sabían que estaban siendo manipuladas, drogadas, que sus mentes estaban siendo invadidas. Eran experimentos donde la ética no existía, y la moralidad era solo una palabra perdida. La libertad que tanto valoraban se convirtió en una prisión invisible, y ellos, prisioneros sin rejas, no tenían a dónde huir. No lo sabían, pero sus propias vidas se habían convertido en laboratorios vivos, en un experimento macabro que buscaba controlar cada pensamiento, cada emoción, cada pedazo de su humanidad. Imagina despertar en un lugar desconocido, la cabeza pesada, los recuerdos nebulosos. Intentas recordar cómo llegaste allí, pero todo lo que sientes es una confusión creciente y un miedo que consume. Las personas a tu alrededor visten batas blancas, rostros inexpresivos, manos que sostienen jeringas y dispositivos extraños. Sin explicación, te conviertes en un peón en un juego mortal. Lo que no sabes es que estás en las garras de un experimento diabólico. Sometido a dosis de LSD, hipnosis, electroshock y otras formas de tortura mental, comienzas a perder el sentido de la realidad. Las líneas entre lo que es real y lo que es imaginario se disuelven. Están manipulando, fragmentando tu mente, intentando romperte, hasta que no seas más que una cáscara vacía, una marioneta para sus voluntades. Cada pensamiento que tienes, cada sentimiento, es solo un reflejo del control invisible que estos científicos ejercen sobre ti. Observan, te estudian, mientras tú desesperado luchas por mantener lo que queda de tu cordura. Y en el fondo, una pregunta te atormenta. ¿Quién serás cuando todo esto termine? Piensa en todo lo que te define. Tus recuerdos, tus creencias, tus emociones. Ahora, imagina que todo eso te es arrebatado, pieza por pieza, a que no quede nada. Este era el destino de muchos de los que cayeron en las garras del MK Ultra. No eran solo cobayas, eran víctimas de una crueldad que superaba los límites de la comprensión humana. La mente, ese territorio íntimo e inviolable, fue saqueada, manipulada, destruida. Estas personas fueron transformadas en sombras de lo que alguna vez fueron. Algunos perdieron la capacidad de confiar, de amar, de sentir cualquier cosa. Otros, atrapados en un ciclo interminable de alucinaciones y paranoias, nunca volvieron a ser los mismos. Para ellos, el mundo se convirtió en un lugar extraño y aterrador, donde la realidad y la ilusión se mezclaban en una pesadilla sin fin. Las consecuencias de estos experimentos no fueron solo heridas físicas o mentales, fueron cicatrices profundas que marcaron el alma, desfigurando la propia esencia de lo que significa ser humano, dejando solo la duda. ¿Quiénes eran antes? ¿Y qué queda de ellos ahora? Los pasillos del poder guardan secretos oscuros, y algunos secretos son tan peligrosos que nunca deberían ser revelados. Aquellos que se acercaron demasiado a las verdades ocultas del MK Ultra comenzaron a desaparecer, como sombras que se disipan al amanecer. Periodistas, científicos, incluso oficiales del gobierno, cualquiera que supiera demasiado o se atreviera a hacer las preguntas equivocadas parecía simplemente desvanecerse, dejando atrás solo el silencio. Algunos fueron encontrados muertos en circunstancias misteriosas, muertes que los medios de comunicación rápidamente descartaron como suicidios o accidentes. Otros simplemente desaparecieron, como si hubieran sido borrados de la existencia. Los que quedaban aprendieron rápidamente a no hablar, a no cuestionar.
El miedo se extendió como una plaga, y el silencio mortal se convirtió en la única garantía de supervivencia. Pero las preguntas persistían. ¿Qué les pasó a esas personas? ¿Dónde están ahora? Y más importante, ¿qué sabían que los hacía tan peligrosos? A medida que el misterio crecía, la única certeza era que el MK Ultra estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para proteger sus secretos, incluso si eso significaba borrar vidas como si nunca hubieran existido. Algunos lograron escapar de las garras del MK Ultra, pero lo que quedó de ellos era solo una sombra de lo que alguna vez fueron. Eran sobrevivientes, pero no eran victoriosos. Sus mentes estaban destrozadas, fragmentos de recuerdos dolorosos que atormentaban sus días, invadían sus sueños. Se convirtieron en fantasmas vivos, atrapados en una pesadilla que nunca terminaba. Estas personas llevaban consigo fragmentos desconectados de experiencias traumáticas, visiones de salas frías y sin ventanas, rostros sin nombre, olores indescriptibles que no podían olvidar. Muchos lucharon por encontrar las palabras correctas para describir lo que habían vivido, pero todo lo que podían alcanzar eran fragmentos, piezas rotas de una realidad que nunca debería haber existido. Algunos fueron etiquetados como locos, sus historias descartadas como delirios de mentes perturbadas. Pero para aquellos que escuchaban con atención, había un patrón aterrador en las palabras de estas víctimas. Detalles oscuros que se repetían una y otra vez como ecos de un mal que nunca debería haber sido liberado. Y lo más aterrador, la certeza de que, a pesar de haber sobrevivido, nunca escaparon realmente. En un mundo donde los secretos son la moneda más valiosa, la CIA se convirtió en la guardiana de uno de los más oscuros. El MK Ultra no era solo un experimento, era un intento de moldear la realidad, de manipular el tejido de la mente humana para servir a propósitos inconfesables. Pero como todo secreto guardado en las sombras, comenzó a filtrarse, infiltrándose en documentos, en rumores, en las mentes de aquellos que se atrevieron a investigar. El gobierno lo negaba, desviaba la mirada, pero las pruebas comenzaron a surgir, una tras otra, como piezas de un rompecabezas macabro que ya no podían esconder. Testimonios se filtraban, documentos eran desenterrados, y lo que revelaban era un horror que no podía ser ignorado. La propia agencia, tan poderosa, se veía acorralada, intentando desesperadamente enterrar un secreto que nunca debería haber existido. Pero lo que hace que todo sea aún más perturbador es la pregunta que nadie quiere responder. Si esto fue lo que salió a la luz, ¿qué más está escondido en las profundidades de los archivos de la CIA? ¿Qué otros horrores, que nunca verán la luz del día, continúan acechando en las sombras, esperando el momento adecuado para ser revelados? Décadas han pasado, pero el terror invisible del MK Ultra aún lanza su sombra sobre el presente. Las cicatrices que dejó no se limitan a los sobrevivientes, se extienden por generaciones, como un veneno que se infiltra en las raíces de la sociedad. Los experimentos pueden haber sido oficialmente cerrados, pero sus ramificaciones continúan emergiendo, como un fantasma que se niega a ser exorcizado. Aquellos que conocen la verdad viven con el peso de un conocimiento que no pueden compartir, temiendo que al hacerlo, traigan de vuelta la pesadilla que nunca realmente terminó. Las teorías de conspiración se entrelazan con la realidad, y la línea entre lo que es hecho y lo que es paranoia se vuelve indistinguible. Las sombras del MK Ultra aún bailan en las mentes de aquellos que se atreven a mirar de cerca, susurrando que el control nunca terminó, solo cambió de forma. El mundo puede haber cambiado, pero el legado del MK Ultra nos recuerda que hay fuerzas oscuras operando más allá de nuestro campo de visión, manipulando, probando, esperando el momento adecuado para resurgir. Y así, el terror invisible continúa, no solo como una historia del pasado, sino como una amenaza persistente que se esconde en la penumbra, esperando para capturar a su próxima víctima. Si esta historia te está dando escalofríos, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros videos aterradores. Compártelo con tus amigos y sumérgete aún más en los oscuros misterios que desvelamos aquí. Nadie jamás imagina que en las sombras de sus edificios algo terrible está por suceder. Ethan Harris, un joven universitario ambicioso, veía un futuro brillante por delante. Con notas brillantes y una mente curiosa, creía que nada podría detenerlo, hasta que la CIA cruzó su camino. Ethan fue invitado a participar en un programa de investigación en la universidad. Una oportunidad única, dijeron.
un avance para la ciencia, prometieron. Las promesas eran demasiado tentadoras para rechazarlas, y Ethan, ávido de conocimiento, aceptó sin dudarlo. Esa noche fue llevado a un laboratorio subterráneo, donde nada era lo que parecía. Al entrar al laboratorio, Ethan fue recibido por hombres que parecían más máquinas que seres humanos. Lo llevaron a una sala fría y estéril, donde la luz fluorescente cegaba sus sentidos y el silencio pesaba como plomo. «Acuéstate aquí», dijeron, y Ethan obedeció, mientras el miedo comenzaba a arraigarse en su pecho. No sabía que, a partir de ese momento, su vida se convertiría en una pesadilla interminable. Atado a la mesa, Ethan sintió la fría punzada de una aguja en su brazo. El líquido que fluía por sus venas parecía llevar el infierno mismo. Su mente comenzó a girar y el mundo a su alrededor se distorsionó. Intentó gritar, pero su voz se perdió en un mar de voces que no eran suya. Estaba siendo invadido, controlado, su mente dividida en miles de pedazos que jamás podría volver a juntar. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Ethan fue sometido a interminables sesiones de tortura mental. Le inyectaban LSD en las venas, lo hipnotizaban hasta que ya no sabía quién era, y lo electrocutaban hasta que sus gritos se convirtieron en susurros agonizantes. Con cada nueva sesión se alejaba más de lo que alguna vez fue, convirtiéndose en una cáscara vacía, un espectro que vagaba por los pasillos de su propia mente. Ethan no estaba solo. A su alrededor, otras víctimas gritaban en la oscuridad, sus rostros marcados por el terror de un infierno eterno. Estudiantes, soldados, madres y padres, todos atrapados en una red de dolor y locura. Cada uno de ellos era una marioneta, bailando al son de una música cruel que solo ellos podían escuchar. Con el tiempo, Ethan comenzó a notar que aquellos que sabían demasiado simplemente desaparecían. Uno por uno, eran sacados de sus celdas y nunca volvían. Sus cuerpos, cuando eran encontrados, estaban desfigurados, rostros contorsionados en una agonía que la muerte no pudo aliviar. Pero lo peor era el silencio, un silencio mortal que se extendía como una plaga, sofocando cualquier intento de resistencia. Una noche, en un raro momento de lucidez, Ethan logró escapar de su celda. Corrió por los pasillos del laboratorio, donde puertas cerradas ocultaban horrores indescriptibles. Cuando finalmente encontró la salida, estaba irreconocible. Un hombre roto, su mente en ruinas, pero vivo. El mundo exterior parecía un sueño distante, algo que ya no podía comprender. Pero la libertad que Ethan tanto anhelaba era solo una ilusión. Años después, seguía siendo atormentado por los fantasmas del MK Ultra. Fragmentos de recuerdos surgían en sus pesadillas, escenas de dolor y desesperación que se negaban a desaparecer. Intentó contar su historia, pero nadie le creía. Era solo otro loco, su mente destrozada por algo que nadie podía ver. Y lo más aterrador, el MK Ultra nunca terminó. Ethan se convirtió en un hombre perseguido por sombras invisibles, susurros que resonaban en su mente, recuerdos que lo atormentaban día y noche. Sabía que aún lo estaban observando, que el terror que vivió nunca realmente terminó. Cada vez que cerraba los ojos, temía que al abrirlos, se encontrara de vuelta en esa fría sala, atado a esa maldita mesa. Porque el MK Ultra no fue solo un experimento, fue el inicio de algo mucho más oscuro, algo que sigue arrastrándose por las sombras, esperando en silencio a su próxima víctima. Y mientras Ethan vagaba por su existencia rota, una verdad lo perseguía. Nunca realmente escapó. Todos los monstruos son humanos. Si esta historia te intrigó y quieres más contenido como este, no olvides suscribirte al canal y darle un like. Eso nos ayuda a seguir trayendo más historias oscuras y misteriosas para ti. Nos vemos en el próximo video.